Bueno, bueno, ¿dudas? ¿Alguna inquietud, gente? Sí, yo tengo una respecto a los métodos de solución de controversia del Mercosur. Ajá. Escúchame, ¿podemos dejarla para después, Matías? ¿No te enojas? Dale, dale. Porque yo tenía interés en dudas básicamente de la parte de Europa. Después hablamos de los métodos de resolución de controversias del Mercosur, porque aparte tenemos otras propuestas para hacerle con Marcelo, para que no desesperen a una semana del examen parcial. Segundo, Profe, ¿está bien? Sí. yo tenía una duda de, bueno, de uno de los temas que fueron hablando los chicos, la anterior clase con usted habían dado sobre Europa, sobre los derechos humanos. Sí. Yo estuve leyendo y estuve viendo los Power y hay una parte que habla de los mecanismos de solución o cómo Bien. acceder, que es bastante largo Todavía, y eso nos fue explicado, entonces tenía todavía no dudas si... llegamos. A eso nos toca hoy. Ah, ok. Ahora vamos a abordar Perfecto. eso. ¿Hay alguna duda respecto Yo de lo que ya tengo, abordamos? sí, una duda sobre em, el sistema de integración de África, la CEDEAO, porque A justo esa ver. clase falté y noté que en el PPT estaba mal, o sea, que al final el órgano comunitario es el Consejo de Ministros y el Tribunal de Justicia de la comunidad, ¿no? Pero entonces las funciones que están en el PPT de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, ¿está bien Está o hay bien, algo porque en mezclado ahí? realidad, escúchame, Julieta, los jefes de Estado en las diferentes organizaciones que hemos abordado, sean de carácter comunitario o no, pero en el marco del derecho de la integración, son aquellas, digamos, son aquellos órganos que están conformados por los jefes de Estado, por los representantes, digamos, por quienes tienen la máxima autoridad. En consecuencia, ellos se encargan de dictar las directrices que luego van a hacer cumplir otros órganos. ¿Se entiende? Vos tenés que interpretarlo de esa forma. Los jefes de Estado y de gobierno son los que se encargan de dictar las directrices que luego van a poner en normas los otros órganos que para eso la organización tiene. ¿Estamos bien? Más o menos como una idea general para que puedan Sí, sí. entender. ¿Bien? Perdón, Muy Doc, me bien. parece que a lo que se refiere la compañera es que en la clase usted dijo que en el PPT estaba mal redactado y que en realidad el órgano comunitario era el Consejo de Ministros. Sí, Capaz que eso es por eso, correcto. claro, pero en el PPT no está de esta forma, entonces Sí, capaz bueno, que era pero lo que ya lo estaba. aclaramos, Ignacio, eso. Está bien, es un error, Ah, hay que modificarlo. No ok, entiendo. pensé que era lo que se refería Julieta. No, ella lo que está diciendo es, en base a esto que vos estás de vuelta señalando, si efectivamente había más cosas mal, quiere preguntar. ¿No es cierto, Julieta? No exactamente así, pero sí. Bueno, O sea, me la refiero a idea. que, No lo va a nada, decir así porque se va a como sentir que me justo, ofende, y desde ningún no, punto de no, vista me pero ofende. justo esa parte la había estudiado y me había quedado como la duda de Está muy si bien, estaba está bien muy el bien, resto, porque está muy bien. ¿Alguna otra duda? No, entonces Tema, seguimos. Dale, perdón, Facundo, tema dale. Consejo de Europa lo vamos a ver ahora, ¿no? Claro. A ver, Perfecto. el Consejo de Europa, como ya empezamos la vez pasada, es una OI, Organización Internacional. Esta OI, Fernando Arrieta, ¿pertenece al derecho de la integración? ¿Sí o no? Rápidamente. Sí. No. 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 Es derecho internacional público. Es derecho internacional de los derechos humanos. Luego se va a transformar, pero en rigor es derecho internacional público. Es como la OEA, es como la Unidad Africana, ¿de acuerdo, Fernando? ¿Sí? Son Perfecto. organizaciones interestatales propias del derecho internacional público de aquella época, de la época de la cooperación internacional en materia política. ¿Está bien? Esto es el Consejo de Europa. Este Consejo de Europa, que se conforma efectivamente con el Tratado de Londres del 49, ¿sí?, entiende que la protección de los derechos humanos es la base para poder cumplir los fines y propósitos que establece el Tratado de Londres, que no es otro diferente a el fortalecimiento de las democracias europeas. ¿Está bien? Por eso, en 1950, dicen, ¿cuáles son los derechos humanos? Y
¿Cuáles? ¿Dónde están? Y ahí aparece el Tratado de Roma de 1950, casualmente explicitando los derechos humanos, ¿bien? Y generando mecanismos de control. ¿Vamos bien hasta acá? Habíamos dicho en la clase pasada que esos mecanismos de control y esos derechos... Sí, Lucas Santar. Perdón, David, te hago una Dale. consulta. Sí. De esto que estabas mencionando recién, me hizo un poco de ruido. Sí. El Consejo Europeo, dijiste No, que era... no, minutito. Consejo de Europa, perdón. ¿Sabes por qué? Y mirá con qué ímpetu te paro. Te voy a hacer de vuelta. No. ¿Sabes por qué? Porque existe un Consejo de Europa, existe un Consejo Europeo y existe un Consejo de la Unión Europea. Entonces, si empezamos vamos con los errores, nos vamos a morir acá. No. Acá hay que ser muy cautos en los nombres. Este es el Consejo de Europa. Consejo de Europa, correcto. Que está relacionado, justamente está relacionado, dijiste, con el derecho internacional público, específicamente con los derechos humanos. ¿Cierto? No es que está relacionado. Es una muestra pertenece al derecho internacional público. ¿Y dijiste que la Unión Africana también? La Unidad Africana, claro. La Unidad Africana en realidad cambió el nombre, era la Organización de Estados Africanos, que es la Organización Regional de África, como la OEA es la Organización Regional de América. ¿Sí? Claro, ¿sabes por qué? Salvo Asia, que no tiene. Salvo Asia. Claro. ¿Por qué me decís, Lucas? Te lo consultaba porque justamente estaba leyendo un poco más sobre África ayer y justamente había visto que nosotros, digamos, en los PowerPoint que nos habían dado, se centraba, digamos, solamente o únicamente en el ECOWAS. Pero después estuve viendo un poco más de material por internet y bueno, vi también que existía la Unidad Africana. Pero yo pensé que estaba relacionado a que era un tipo de proceso de integración, porque por lo que vi, tiene muchos procesos África de integración, claro. Justamente. Tal cual. Uno de África tiene más de 12 sistemas de integración. Y lo cierto es que la Unidad Africana es una organización propia del derecho internacional. Es una organización regional que se conforma en los términos y en virtud del capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas. Porque el artículo 8 de la Carta de Naciones Unidas permite la formación de organizaciones regionales. Estamos dentro de la misma rama del derecho ahí. ¿Entendés? En Europa, el Consejo de Europa es el par y hace mucho énfasis en los derechos humanos en virtud de los fines y propósitos que se propone en el Tratado de Londres. Ya esto de los órganos que tiene el Consejo de Europa lo vimos, ustedes lo tienen que repasar luego. Pero ¿qué ocurre? Ya habíamos dicho que este Tratado de Roma del 50, que entró en vigor en el 53, se modifica a través del sistema de protocolos. Que hay protocolos adjetivos y protocolos sustantivos. Los protocolos sustantivos agregan derechos, ¿sí?, para su protección. Los protocolos adjetivos modifican el procedimiento, ¿sí? Esto es los mecanismos de control. ¿Cuáles son los mecanismos de control que establece el Tratado de Roma del 50? Está en cabeza de 2 órganos: Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Acá entramos dentro de derechos humanos, de una rama específica del derecho internacional público. Ustedes saben que el derecho internacional de los derechos humanos tiene carácter subsidiario. Esto es, primero es necesario agotar los requisitos de jurisdicción interna para luego poder acudir a la instancia internacional. Fernando Arrieta, hoy el futuro colega que ya días de ser colega nuestro, el principio de subsidiariedad que exige el agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, ¿es un principio absoluto o tiene alguna excepción? Imagino que tienen excepción. Que no Imaginás bien, porque si me hubieras dicho que era absoluto, nos enemistábamos. Muy bien, tiene la excepción. ¿Cuál es la excepción, chicos? La excepción está dado en realidad por un principio, que es cuando se puedan agotar los recursos de jurisdicción interna.
Porque si no hay posibilidad de agotarlos, entonces no se exige el agotamiento. ¿La denegación de justicia sería un caso? Podría ser, habría que analizarlo concretamente, pero el caso más claro, por ejemplo, es porque cuando hay denegación de justicia, vos acudiste a la justicia. ¿Entendés? Si te la denegaron por X causa, o vos interpretaste que te la denegaron. Después veremos si te la denegaron o no. Porque vos lo alegás. Pero el punto es, ¿qué pasa si hay un estado de facto? No hay jueces, qué sé yo, disolvieron el Poder Judicial, no sé, lo que fuere. Si denunciaste, mato, ¿no es cierto? Digo, si ocurren una serie de circunstancias, sí, pero la persecución, Francisco, por parte del Estado se da de diferentes maneras. Acá tiene que ser que casualmente frente a esa persecución, o que en el marco de esa persecución los jueces sean parte. Entonces, ¿para qué vas a ir a la judicatura? ¿No es cierto? No tiene sentido. ¿Estamos? Entonces, esa es la excepción. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que ustedes entiendan que cuando un individuo o grupos de individuos u organizaciones no gubernamentales, que son los legitimados, quieren acudir a la instancia internacional protectora de los derechos humanos, primero tiene que agotar los recursos de jurisdicción interna, ese es uno de los requisitos. Y luego de agotados, cuidado con esto, es muy importante, tiene que hacerlo dentro del plazo de 6 meses desde la última notificación, digamos, desde la notificación que le puso fin a la instancia interna. Si no, caduca, son 6 meses. 2, tiene que alegar, o 3 ya, tiene que alegar un derecho que esté expresamente reconocido en el instrumento en el cual basa su pretensión. No es cualquier derecho humano, sino un derecho que esté en el pacto, que esté en la convención o en algún protocolo del cual el Estado sea parte. ¿Está bien? Siguiente, tiene que estar bien fundamentado. No basta con decir, me violaron el derecho a tal cuestión. No es una cuarta instancia, ahora vamos a hablar de eso. No, ahora vamos a hablar de la cuarta instancia. Entonces, a ver, tiene que estar bien fundamentado. Tiene que... no se puede hablar en términos ofensivos hacia el Estado. Esto es un requisito que está establecido en la norma. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ahora voy a hablar de la cuarta instancia, Francisco, no me olvido, ¿eh? Muy bien. Cuando se cumplen todos estos requisitos, el individuo presenta su caso ante la Comisión Europea. La Comisión empieza la fase, la primera etapa, que es la denominada etapa de admisibilidad. ¿Qué significa la etapa de admisibilidad, Gaby? ¿Qué significa? Que la Comisión, ¿qué va a fijarse, Gaby? Si le corresponde o no le corresponde a la Corte por ahí tomar el caso. No. Escuchá, etapa de admisibilidad. ¿Sí lo sabés? No sé. ¿Sí sabés? No tengo. Pensemos juntos. ¿Qué acabamos de hablar recién? ¿De los requisitos de qué? De admisibilidad. Muy bien. Entonces, en esta etapa, ¿la comisión qué hace? Che, ¿se cumplieron los requisitos? ¿Cumplió el demandante con los requisitos de admisibilidad? ¿Entienden? A ver, no es un tema sencillo. ¿Por qué? Porque la comisión a veces necesita escuchar al Estado. La comisión por eso tiene facultades amplias para convocar al Estado, convocar al peticionario y decirle, che, tráeme más elementos de prueba, alcanzame más elementos. En fin, la comisión tiene una amplia capacidad instructoria a los fines de determinar si se cumplieron o no los requisitos de admisibilidad. Pero entonces Fernando es una Puerta. función administrativa, finalmente. Entonces, ¿Cómo? ¿qué es una función administrativa? No tan administrativa, porque vamos a ver que en esta cuestión de la admisibilidad, cuando se trata de ver si el derecho, si está bien fundado, es muy jurídico. Entonces, la comisión tiene que investigar bien el caso, escuchar bien, escuchar al Estado, ¿se entiende? Hay todo un trabajo que a veces lleva años
para ver si efectivamente se está configurado una posible violación, si lo que se alega es una violación. ¿Está bien? ¿Entendés ahora, Gabriela? ¿Sí? Bien. Entonces, claro, Fernando Enguerda, la comisión dijo, es inadmisible. Y vos sos el peticionario, ¿qué haces? Apelo. No, llorás en la Catedral de Estrasburgo, que está buenísima, porque es inapelable, irrecurrible lo que decide la comisión. ¡Chau! Por Sí. eso no tiene que hacer una petición cualquier persona, sino que tiene que estar asesorada. Acá vendo mis servicios, este es el momento en que me vendo. No, estoy haciendo un chiste. A ver, la verdad es esta, no hace falta patrocinio letrado, pero hay que conocer el sistema como para hacer una presentación. ¿Está bien? Porque cuando se declara inadmisible, se terminó la instancia allí. ¿Vamos bien? Profe, Sí. una consulta. Usted dijo que son dos órganos, ¿no? La Corte Sí. y la Comisión. O sea, Sí. si yo tengo que presentar, ¿siempre es ante la Comisión o en qué momento Primero es ante la empezás por la Corte? comisión, muy bien. Después hablamos de la Corte. ¿Sí? Primero la listo. comisión. Entonces, ¿qué ocurre? El caso se declaró admisible. Ignacio Robino. ¿Sí? ¿Significa ello que la comisión entiende que efectivamente hubo violación? No. Desde ningún punto de vista. Puede pasar que el individuo haya cumplido con los requisitos de admisibilidad, pero para ver si efectivamente hubo violación, vamos al fondo de la cuestión, después lo analizamos. Primero es formal, ¿se entiende? Se cumplió con los requisitos. Ya está, admisibilidad decretada. Puede pasar que un caso que se declaró admisible resulta ser que después no hubo violación. ¿Está bien? ¿Entienden esto? La admisibilidad es formal. Ahí la veo vociferando a Gaby. A ver, ¿qué pasa, Gaby? No te gusta el sistema, y lo siento mucho, pero es así. En América es ¿Es igual, como en ¿eh? todo juicio normal o no? Sí, No, tal pero cual. pido. Pero la verdad, a ver, entonces no deja de ser, o sea, es un órgano que, más allá de los jurídicos que explicabas recién, o sea, no deja de ser un órgano que es más que nada administrativo, porque si solo se centra en los requisitos de admisibilidad y con respecto a eso, aparte de que si después resuelve el fondo de la cuestión o no, o sea, es más administrativo que jurídico, entonces. Escúchame. Es que para yo resolver va a soy, estar la Corte escúchame, Gaby, después. yo en Pero este acá si no momento... tenés el 280 también. Espera. Yo en este momento, no confundamos con el 280, que en esto no tiene nada que ver. Ahora vamos a hablar del 280 también si querés. Minuto. Yo ahora me constituyo en juez de instrucción penal. Yo resulta ser que decreto el procesamiento con prisión preventiva de un individuo o de una individua, de quien quieran, y resulta ser que elevo la causa a juicio, va a cámara, primero procesé, me la confirmó cámara, genial, después se eleva a juicio. Y este aquí que sale sobreseída. El tribunal la sobresee o la absuelve. Y vos a mí me decís que soy un administrativo. Mirá, no te golpeo, pues estamos virtual. ¿Entendés? A ver, esto es así, digo, cada instancia tiene su función. No es menos o más. Pero esta función de la comisión, que quizá vos la ves como administrativista, es muy importante porque en rigor es el empezar con el pie derecho ante el sistema, admisible e inadmisible, ¿entendés? De todos modos, también Pero que igual saber... no estoy dando mérito con lo que pienso. Digo que en realidad la función no es que le quite mérito, al contrario. Me imagino que estar ahí no es nada sencillo con respecto a todas las cosas que tenés que hacer. Pero me refiero a que por ahí me lo imaginaba con otro tipo de carácter. Para mí, digo yo, no sé, Pero capaz déjame seguir. porque no me gusta mejor lo que me dice. Te la estoy El sistema no me presentando convence, recién. básicamente. Te la estoy presentando recién. Esperá, la comisión primero dice, ¿es admisible o es inadmisible? El caso es admisible, 10 puntos. Avanzamos hacia la segunda función que tiene la comisión. ¿Qué hace acá la comisión? Empieza la denominada etapa, sí, etapa, qué sé yo, como quieran decirle, de la solución amistosa. ¿Qué hace la comisión? Dice, a ver, vamos a juntar al individuo, al peticionario, y vamos a juntar
al Estado que se dice que violentó tal norma. ¿Sí? Si llegan a un acuerdo, ¿cuál sería el acuerdo ahí? Dejar de violar, es lo más importante, que cesen las violaciones, esto es lo que se busca, básicamente, y en alguna oportunidad una reparación a la víctima. ¿Está bien? Pero lo importante para el sistema es que cesen las violaciones y que el que se porta mal se empiece a portar bien. Esta es la idea. ¿Está bien? El sistema de solución amistosa, ¿qué puede generar? Un acuerdo, en el caso se publica y estamos todos felices de la vida, o fracasar. No hay solución amistosa, avanzamos hacia la siguiente etapa. Y acá la comisión ya estudia los méritos del caso. Acá sí la comisión, acá le va a gustar a Gaby la comisión, porque acá la comisión analiza el fondo de la cuestión. En los textos, en la bibliografía española, o en la que está escrita en inglés o en francés, van a leer los méritos del caso y sus equivalentes en esas lenguas. Porque en Europa se habla de los méritos del caso cuando se habla acá del fondo de la cuestión. Ahí la comisión va a hacer un informe que es del artículo 31 y va a decir, efectivamente el Estado cometió la alegada violación. ¿Se entiende? Y va a dictar recomendaciones. ¿Cómo, Francisco? Que digo que puede decir que el Estado cometió las violaciones o no. Tal cual, o no, tal cual. Digamos, se expide sobre el fondo de la cuestión. En muchos casos dijo que no, en muchos casos dijo que sí. ¿Cómo? Me estaba enojando de antemano con la comisión. ¿Viste? Te estabas enojando de antemano, ¿viste? Eso se llama prejuicioso. Muy bien. Entonces, la comisión se expide sobre los méritos del caso. ¿Qué pasa, Francisco, si la comisión dice que, como bien señalaste, que no hubo violación? Sí, es un informe, muy bien. Creo que puede apelar o no. ¿Te parece? Francisco, y esto tiene relación con la pregunta que hiciste antes. La instancia internacional es única. Y esto es en todos los sistemas, ¿eh? Cuando la comisión dijo no hubo violación, se termina. El peticionario, si tiene ganas, puede ir a llorar a la catedral, pero no puede hacer otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que yo decía de lo de la cuarta instancia. Perdón. La instancia internacional no es una cuarta instancia judicial. La fórmula de la cuarta instancia se elaboró en el marco del caso Clifton Rights y fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un caso muy interesante, el de Clifton Rights, porque ahí la comisión elaboró toda la doctrina, de una manera muy interesante realmente, y en el que explica que en rigor los órganos internacionales no tienen la potestad de modificar resoluciones de los órganos jurisdiccionales del derecho interno. En su caso tienen la potestad de decidir si el Estado incurrió o no en responsabilidad internacional. Y ahí viene, chicos, en esta pregunta que hizo Francisco, una cuestión medular, porque los tribunales de carácter comunitario sí tienen efecto directo, pero no los órganos internacionales. Y esto es derecho internacional de los derechos humanos, es decir, una rama del derecho internacional público. ¿Entienden? En consecuencia, no hay cuarta instancia, no es una cuarta instancia. Muy bien, aclarado ello, estábamos con la comisión, y acá el sistema en esta etapa tiene como una discriminación muy fea en perjuicio del individuo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en Europa, a diferencia de lo que ocurrió en América, en Europa, en los dos sistemas se pueden hacer comunicaciones de estados contra estados, es decir, el estado A dice en el estado B se están violando tales normas internacionales en materia de derechos humanos, y en América también, pero resulta ser que en América
No hubo denuncias de Estado contra Estado, salvo en el siglo XXI, empezaron en el año 2004, fue la primera. Pero no hubo denuncias al inicio del sistema. Imagínense a Pinochet diciendo que Videla violaba los derechos humanos. A ver, una ridiculez. Entonces no hubo, esta es la verdad. La historia no permitió que hubiera. Está bien. Pero en Europa sí. Entonces, volviendo a lo que estamos ocupándonos, tenemos denuncias o peticiones de estados contra estados o peticiones de individuos contra estados. ¿Está bien esto? ¿Lo entienden eso? ¿Todos? Perfecto. Las peticiones de Estado contra Estado, el Estado decía, muy bien, llevo el caso a la Corte. Perfecto. El Estado estaba legitimado para llevar su caso a la Corte. Lo dejamos esto en el freezer por un segundo. El individuo decía, che, quiero llevar mi caso a la Corte. No, usted no puede. Quien tiene que llevar su caso a la Corte es la Comisión Europea, tal cual ocurre en América. ¿De acuerdo? En América el caso lo lleva la Comisión. Por una modificación del reglamento de la Corte Interamericana se permite que ahora, desde el año 2001, del 1 de junio del 2001, pueda el individuo, la víctima, acompañar a la Comisión, pero el caso no lo puede llevar el individuo, la víctima, lo tiene que llevar la Comisión. En Europa, lo mismo. Claro, si la Comisión lleva el caso a la Corte, el caso, obviamente, con declaración de responsabilidad del Estado, ¿no? Si no, el caso nunca llega a la Corte. Estamos diciendo cuando la Comisión dijo hubo violación. ¿Está bien? Perfecto. Tramita ante la Corte y la Corte dicta una sentencia. ¿Sí? Dicta la sentencia y tiene el peso de una sentencia judicial, obviamente. No todos los casos llegaron a la Corte, algunos sí, otros no. Son decisiones de la Comisión o de los Estados, pero lo concreto es que si el caso lo llevan a la Corte, se va a dictar una sentencia que va a determinar si hubo o no hubo violación desde una mirada más jurídica y siguiendo los principios procesales que hacen a todo proceso judicial. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué pasa si no va a la Corte el caso? Entonces la Comisión se queda con el llamado follow-up. El follow-up es el seguimiento del caso, porque el informe que hizo contiene recomendaciones que el Estado tiene que cumplir. ¿Qué pasa si el Estado no cumple con esas recomendaciones? El Comité de Ministros, ¿se acuerdan quién es el Comité de Ministros? El órgano principal del Consejo de Europa, es el encargado de impulsar ese cumplimiento. ¿Qué pasa si un Estado incumple con la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos? Es el Comité de Ministros el que va a impulsar el cumplimiento. Es decir, que en definitiva es la presión política la que lleva al cumplimiento de las decisiones que tomaron estos órganos. ¿Por qué? Porque no son órganos que tengan imperium. ¿Podría repetir? Me mareé. ¿En qué parte? No, la comisión hace el follow-up, que es el informe que tiene recomendaciones. ¿Y cuál es el órgano que...? A ver, escuchá, tenés dos caminos. O la comisión se queda con el caso, no va a la Corte, porque nadie lo lleva. En ese caso, entonces la comisión hace el follow-up. Quédate ahí un minuto, ¿hasta ahí lo entendés? Matías. Sí. Bien. La otra posibilidad, el caso va a la Corte, se dicta sentencia y es la Corte la que dicta sentencia. Ahora vamos, Sofía. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. El Estado no cumple, ya sea con el informe de la comisión o con la sentencia de la Corte. ¿Quién, entre comillas, ejecuta esas decisiones? El Comité de Ministros. ¿En ambos casos? Claro, en ambos, por eso. No, por eso me había interpretado que era el Consejo, eso me varió. No, el Comité de Ministros. El Consejo es la OI. El Comité es el órgano principal, uno de los órganos principales. ¿Sí? ¿Vamos bien, Matías? Sí. ¿Sofía?
Sí, a mí me quedó una duda en, no sé si no entendí bien el criterio por el cual la comisión decide elevarle el caso a la Corte o hacer una recomendación ellos, o sea, ¿cuál En sería? realidad, claro, no es que no lo entendiste, sino que no lo expliqué. A ver, ¿por qué no lo expliqué? Porque es un tema muy complejo. La comisión tiene el criterio de, primero, la obligación de decidir si efectivamente hubo o no hubo violación. Si decide que hubo violación, elabora el informe. Va a analizar cada caso, porque es como cuando seas abogada y estés ejerciendo, te van a presentar casos que decís, che, esto, llevarlo a juicio es medio complicado, no te conviene. Vos lo vas tomando y tiene que ver con una cuestión estratégica, en este caso política también. Se juegan una serie de... que no quiero entrar mucho en detalle ahora porque el examen es pronto y si no los voy a llenar de información que no tiene sentido, pero para responderte nomás. ¿Está bien, Sofi? Muy bien, Perfecto, sigamos. es su criterio. Claro, tal cual. ¿Bien? Muy bien. Gracias. No, por favor, ¿hasta acá vamos todos bien? Muy bien. Este sistema, con el pobre individuo subyugado por la decisión de la comisión de ir o no a la Corte, duró hasta el año 91. Porque en el año 91 se abrió la firma, en realidad, sí, se abrió la firma, el protocolo número 9, un protocolo adjetivo, un protocolo que modificó el sistema de protección. ¿Qué modificación incluyó? Que a partir de ese momento, que entró en vigor, si mal no recuerdo, en el 94, que a partir de ese momento, que entró en vigor, por supuesto, los individuos no necesitan más de la comisión para llevar su caso ante la Corte. Los individuos deciden por sí solos si llevan o no llevan su caso a la Corte, lógicamente, y a que esto quede bien claro, con el informe del 31 de que hubo violación. Primero la comisión siempre. ¿Estamos bien? ¿Todos entienden hasta acá? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? Profe, ¿cómo? Lo último, ¿lo puedo repetir? Siempre el caso comienza con la comisión. Aún en el protocolo 9, vos individuo querés ir a la Corte, tenés que pasar por la comisión. ¿Está bien? Si no pasás por la comisión no vas a llegar nunca a la Corte. Ahora sí, Camila. El requisito que debe reunir para la admisibilidad, por eso. Por eso es, claro, es la comisión el órgano que se encarga de hacer todo ese análisis. ¿Vamos bien? Con el análisis y con la declaración de admisibilidad y con la declaración a través del informe del 31 de que efectivamente hubo violación, entonces el individuo a partir de ese momento no necesita más de la comisión, solito puede llevar su caso a la Corte. ¿Vamos bien? Está bien, entonces a partir de ahí, de la resolución de la comisión, decide el individuo si la comisión le lleva el caso o si él lo lleva por sí solo. Claro. Exacto, no, Juan Ignacio, ahí estamos en un yerro con lo que escribiste. Ojo, a ver, vamos de vuelta. No, le decía Juan, vos bien. A ver, escuchá, Juan Ignacio, la comisión, como órgano, puede, en el informe del 31, decir, sí, Juan Ignacio, no hubo violación acá. Vos pensaste que hubo una violación, pero no hubo. Mira, por esto no hubo violación. Y chau, el caso se cierra. Ahora, si la comisión dice que sí hubo violación en el informe del 31, vos sos el denunciante, vos sos el peticionante, entonces a partir del 94, cuando entró en vigor el protocolo 9, vos podés llevar tu caso directamente a la Corte, solito, sin la comisión, pero con el informe del 31 favorable para vos. ¿Entendiste ahora, Juan Ignacio? ¿Sí? No entendí ese gesto. Ahí vamos, ahí se lo entendí. El dedito lo entendí mejor. Muy bien. Entonces, ¿vamos bien todos? Yo tengo una consulta, doctor. Dale. Yo no entiendo por qué si el individuo ya tiene un informe favorable de la comisión, va a querer ir ante la Corte. Muy bien, interesante. Porque como la comisión no es un órgano jurisdiccional y la Corte es un órgano jurisdiccional, muchas veces
por eso esto tiene que estar directamente relacionado con la pregunta de Sofía. Es una cuestión de criterios. Se quiere mejor la sentencia judicial para que lo entiendan en esta instancia, y voy a la corte y lo llevo. Y más si sé que lo voy a ganar. ¿Está bien? Sí que no Claro, te respondí mucho, pero a nivel ver, de ejecutoriedad, digamos, tiene el mismo peso. exactamente el mismo peso. El punto es que la corte puede decidir mejores reparaciones, por ejemplo, que habitualmente pasó eso. Claro, sería un distinto criterio para resolver. Exacto, exacto. Pero va a terminar en lo mismo. ¿Está bien? ¿Entendieron todos el sistema? ¿Ya son Igual todos ahí, expertos perdón. en el sistema europeo de protección de los derechos humanos? Profe, A ver, igual ahí Fernando. el individuo puede correr con el riesgo de que la corte diga que no hubo violación también. Por supuesto. O, Y se ha deja pasado. llevar por lo que dice el informe 31. No. Para la corte no es vinculante el informe del 31. Ha pasado de casos que la comisión declaró que en el fondo, cuando se expidió sobre el mérito de del caso, dijo que hubo violación y después la corte dijo que no. ¿De acuerdo? Así que, cuidado. Muy bien. Una consulta. El margen de apreciación lo vamos a ver en derechos humanos cuando quieran. Yo dicto una materia bimestral los martes y los viernes de 21 a 30, 23, que es la vigencia de los derechos humanos en los procesos de integración. Ahí hablo de eso. Acá no puedo, pues si no, no termino con lo que tengo que dar. Pero me encanta el tema. Bueno, sigamos. ¿Entendieron todos o no? Perdón, doctor, una pregunta. Usted se refirió luego de la transformación a la Corte. A lo que usted dice la Corte es el actual Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No, ahora vamos a hablar, yo estoy hablando de la Corte, no estoy hablando de ese tribunal que ahora vamos a hablar. Okay. Ya llegamos. Okay. Juan Ignacio, escuchá. A ver, el cambio que trae el 9, ¿sabés cuál es? Antes del 9, ¿sí? El individuo no podía llevar su caso ante la Corte, lo tenía que hacer la comisión en su nombre. Era como si el individuo era una suerte de incapaz, ¿viste? Tenía que estar su representante. Después del 9, el individuo ya puede ir directamente a la Corte una vez que tiene el informe del 31 de la comisión. Esa es la diferencia. ¿Ahora sí? Pero podría también decidir no ir, ¿no? Exactamente, podría decidir no ir, por supuesto. Tal cual, una suerte de legitimación, para hablar en términos procesales adecuados. ¿Bien, Juan? Excelente, muy bien. ¿Entendieron todos? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Qué suerte que tienen, ya son expertos. En realidad no son expertos de nada porque este sistema ya no existe más. Porque fue modificado íntegramente por el protocolo 11, que entró en vigor en noviembre de 1998. Así que está todo listo. Claro, ustedes dijeron, este es malo de verdad, por eso nos explica algo que no está vigente. No, se los explico porque van a ver que hubo un ayornamiento y si no entienden cómo funcionaba, no van a entender cómo funciona ahora. ¿Está bien? Y aparte soy un poco malo. Pero bueno, dejemos eso de lado. Entonces, hasta acá vamos bien. Es la culpa del COVID. Eras bueno antes del COVID, después ¿viste? del COVID, todo se vino abajo. Todo cambió después del COVID. Muy bien. ¿Qué ocurre acá, gente? Que es muy importante. El protocolo 11, que modifica el sistema, se genera después de muchas discusiones para mejorar el sistema, obviamente. Uno de los grandes problemas era los tiempos que tardaba, porque los órganos se juntaban, qué sé yo, cada 3 meses. La sede en Estrasburgo, por supuesto, ¿no? De la Comisión y de la Corte. Y bueno, y era, digamos, muy lento, muy burocrático, por eso ahora voy a tomar nuevamente lo que dijo Gaby. Este pensamiento que tuvo Gaby quedó en la discusión de Europa, no está mal, ahora la voy a reivindicar a Gaby. Pero esta comisión, al fin y al cabo, es una administrativa. No, así no lo dijeron, pero más o menos. Conclusión, ¿qué pasó acá, chicos, chicas? Crearon un tribunal único, un tribunal europeo único y permanente. Permanente. Esto es, sesiona todo el año, es permanente. ¿Entienden? Y no existe más la Comisión Europea de Derechos Humanos ni la vieja Corte Europea de Derechos Humanos. Ahora existe el Tribunal
único, europeo y permanente, cuidado con ese término permanente, pues los voy a machacar en el examen, que tiene su sede en Estrasburgo, es permanente. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo es el órgano? Permanente, muy bien. Estamos. Esto, claro, ¿cómo está compuesto este tribunal? Pues bien. Doctor, antes, ¿sería parecido al Tribunal Permanente de Revisión que hay en el Mercosur? No, absolutamente nada que ver, porque el Tribunal Permanente de Revisión es un órgano arbitral y el Tribunal Judicial Permanente de Europa de Derechos Humanos, que estamos hablando, es un órgano judicial. Ya partimos de naturalezas jurídicas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Ok, está bien. El No hay TPR, equivalente entonces acá en... no hay equivalencia. El TPR se da, mi amigo Matías, en virtud de que las comisiones arbitrales son ad hoc. Entonces aparecen, estamos hablando del Mercosur ahora, ¿no? Aparece en el Mercosur el TPR como esto de permanente, de revisión, como la contraposición a las comisiones ad hoc. Claro, Simplemente esa es la diferencia. ¿Está claro, bien? pero como el protocolo dice que se puede ir directamente al Sí, tribunal, ahí donde dije que podía ser. sí, pero acordate siempre que en el Mercosur no hay un sistema judicial, el sistema es arbitral. Okay. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces avanzamos. Este Tribunal Europeo Único y Permanente de Derechos Humanos tiene su sede en Estrasburgo y está compuesto por un juez por cada Estado miembro. 48 Estados miembros. ¿No? Hay. Lucio, ¿cuántos jueces hay? Tres por cada... No, sería mucho. No, un juez por cada Estado miembro. Hay 48 miembros. ¿Cuántos jueces hay? 48. Yo sé, exacto. Yo sé, Lucio, que los que somos abogados en matemática no andamos muy bien, si no seríamos ingenieros. Pero, amigo, para los honorarios vas a tener que afilar la matemática. Bueno, a ver. Entonces, chicos, 48, ¿está bien? ¿Qué ocurre? Los 48 jueces, esto es el plenario del tribunal, se reúne una vez cada 2 años para elegir el presidente de todo el tribunal, a los 2 vicepresidentes de todo el tribunal, y para aprobar el presupuesto y las cosas que haya que debatir. Nada más. No juzga en pleno. Los 48, imagínense un tribunal de 48 jueces buscando 48 votos, estamos todos locos. Es imposible, ¿está bien? Entonces, yo dejaría de ser un tribunal, entonces, porque ¿cómo? si es un tribunal, son 3. Si es un tribunal, eran 3. Ya me estaría teniendo un problemita también con la matemática ahí. O con la lingüística, porque sería courts. Permanent court in English, so it's not that way. Bueno, no importa, eso es otro tema. Entonces, veamos, ¿qué pensamos acá juntos? Este Tribunal Europeo Único y Permanente de Derechos Humanos, para sesionar jurisdiccionalmente, está dividido en salas de 12 jueces. ¿Está bien? Es decir, vamos a ponerle 4 salas, ¿de acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Si hubiera menos o más, habrá salas de 11, ¿qué le vamos a hacer? Hasta que den 12, ¿se entiende? Pero la idea es salas de 12. ¿Vamos bien hasta acá? Todos, 4 salas ahí hasta el momento. Muy bien. En esas salas, mis amigos, hay un presidente de sala. ¿Estamos? Presidente de sala. ¿Entienden todos? Quiere decir que hay 4 presidentes de salas, uno por cada sala. Y aparte hay un presidente de todo el tribunal, y aparte hay 2 vicepresidentes de todo el tribunal. Pero hay presidentes de salas. Cada sala tiene su presidente. Resulta ser que voy yo, un señor lituano, yo les cuento que el tribunal solamente habla, las lenguas oficiales son el inglés y el francés. Pero sería una cuestión de discriminación absoluta si a mí que hablo lituano y hablo un dialecto lituano, no cualquier lengua lituana, un dialecto que lo hablamos 5 personas y yo. ¿Está bien? Entonces resulta ser que me presento ante
mi amigo Facundo dos Santos, que es el secretario del tribunal, y Facundo, que no me entiende nada, yo le hablo, pero el tipo no entiende nada porque no habla lituano, él habla inglés o habla francés, o en su caso español también, pero digo, otra cosa no habla. Se las arregla para hacerme entender que hay un grupo de especialistas que me pueden ayudar. Esto se llama la fase preregistral. ¿Qué significa? Yo voy a ese grupo de especialistas, que está compuesto por unas 200 personas, hay intérpretes, traductores, abogados expertos en los derechos internos de cada uno de los estados, ¿sí? Y este aquí que me ayudan, porque yo no soy abogado, por ahí, qué sé yo, no agoté los recursos de jurisdicción interna, me tengo que hacer entender, en fin. Entonces, eso se llama fase preregistral. Para el individuo, la fase preregistral es gratuita, lógicamente. Es para él, en aplicación del principio pro homine, en favor del ser humano, en favor del hombre, pro homine. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Este individuo, una vez que los amigos del grupo de apoyo en la fase preregistral lo ayudaron y ya tiene todo mejor armado, vuelve al secretario y ahí Facundo le sella la presentación, lo cual significa que empieza la fase registral. Está bien, se registra el caso y tiene un número de causa. Con ese registro, ¿a dónde les parece a ustedes que va esa presentación? Obviamente todos están pensando lo mismo, ya lo sé, así que no voy a dejar que nadie se destaque, a una sala, que toca por sorteo naturalmente, ¿sí? Vamos a pensar que salió la sala A. ¿Qué hace el presidente? Para ese caso, él más 6 jueces que él designa de su sala, son los que van a entender en el caso. Es decir, son 7 jueces, ya Gaby se me mareó, ya está acá diciendo este sistema no sirve, es muy difícil. Son 7 jueces. Y ustedes dirán, ¿y qué hacen los otros 5? Chicos, la sala no tiene un solo caso, tiene un montón de casos. Están laburando todos. El tema es que para el caso son 7 jueces. ¿Está bien? Pero perdón, no era que cada... Ah, no, perdón. Eran 4 salas y cada sala tenía 12. Me estaba pensando que cada sala tenía 4, perdón. No. ¿De acuerdo antes de pensar? Claro, entonces cada uno, ¿qué hace? 7 jueces para un caso, 7 jueces para el otro, que obviamente un juez está el presidente está en todos los casos, digo, un juez está... Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Vieron que yo les dije, el presidente designa 6 jueces? Porque se divide en 2. Son 2 comités. Comité A, comité B. 3 jueces cada uno, ¿no? Porque 2 por 3 es 6. ¿No es cierto? 3 más 3 es 6. No, pare. Ahí ya me perdí. ¿Cómo tenemos? Vamos de vuelta. La sala de 7. Porque está el presidente y los 2 comités. Que tienen 3 jueces cada uno. Porque así da 7. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a ponerle el caso, vamos a hacerlo así. Marcelo es el presidente de la sala, Lucas, Julieta y Francisco son los jueces de la sala A, perdón, del comité A, y Julieta, Laura y Fernando Damián son los de la sala B. Entonces, ¿qué hace Marcelo? El caso que le tocó en ese momento se lo manda, por ejemplo, a Fernando Damián, que está en el comité B. Fernando se transforma en el juez ponente. ¿Qué es esto, el juez ponente? Entre ustedes y yo, la vieja comisión. ¿Se acuerdan ahora? ¿Qué hace el juez ponente? Primero va a estudiar la admisibilidad. Es lógico, ¿de acuerdo? Va a ver que se cumplen los requisitos de admisibilidad. Un minuto. El presidente, entonces, el presidente de la sala
deriva a uno de estos 2 comités que creó con 3 jueces cada uno, deriva a uno de esos comités el caso, y a uno de esos jueces lo convierte en juez ponente. Exacto. ¿Vamos bien? ¿Qué hace el juez ponente? Instruye. El juez ponente se encarga de analizar la admisibilidad, lo que hacía la vieja comisión, que para Gaby era un administrativista. Pero bueno, ¿sí? Esto es así. Eso hace el juez ponente. Entonces, cuando ya el juez ponente tiene todos los elementos para que se pueda decidir sobre la procedencia de la admisibilidad, ¿qué hace Fernando? No decide él. Se lo manda al comité A. Para que el comité A, que él no está, por 3 votos o 2 votos, decida la admisibilidad. Pero, entonces, ¿para qué sirvió todo lo que hizo el juez ponente? Casualmente por el principio de imparcialidad. El juez ponente hace todo el estudio y hace un informe que van a tomar los jueces, y los jueces van a decidir. ¿Entienden? Entonces, pero no sería como una función de un fiscal, ¿no? No, es un juez. Y el juez hace el informe de admisibilidad, pero no decide nada. ¿Para qué? Para que los otros jueces que no hablaron del caso, que no conocen el caso, lean y pueden resolver con mayor imparcialidad. Y los en otros favor dos... siempre del individuo esto, ¿eh? Estamos hablando de una petición individual. Y los otros tres jueces del otro comité entonces leen de manera imparcial y aprueban ese informe. Exactamente. Los del comité B, en este caso, donde no está Fernando, o ya no me acuerdo, no importa, el otro comité, van a decidir sobre la admisibilidad. Solamente deciden. No pueden hacer una medida instructoria, nada. Con lo que Fernando les manda, tienen que tomar una resolución. Paren, no, ahí me volví a marear. ¿Cómo es? A ver, No, no es la muy verdad difícil, que es no es un muy sistema difícil. bastante complicado No como es para muy que difícil. encima... Escuchen bien, no es muy difícil. A ver, juez ponente, un juez analiza, pide informes, escucha a las partes, hace lo mismo que hacía la comisión, exactamente igual, pero no decide nada. Lo decide el otro comité de jueces, de 3 jueces. No es muy complicado. Pero el ¿Vamos juez ponente, o sea, es uno del comité B, pero, o sea, ¿por qué le llega? Porque le llega, le toca porque le toca. Porque lo decidió, porque lo decide el presidente de la sala. O sea, vos le dices, vos vas a revisar la admisibilidad. Es una decisión del presidente de sala. Ah, ok. David, por favor, y los otros 2 jueces que están en el mismo comité, mientras el juez ponente decide o resuelve o investiga, ¿qué hacen? Y tienen otros casos, cada sala tiene 5.000, 6.000 casos. Ponente, claro, ya entendí, gracias. Es juez ponente para este caso, ¿entendés? ¿Vamos bien hasta acá? Y una consulta, doctor. ¿Este funcionamiento está diseñado, qué efecto tiene? ¿Es más rápido que el interamericano o simplemente tiene un diseño institucional diferente? Tiene un diseño institucional diferente y mejoró en algunas cosas y empeoró en otras. Pero entiendan primero el sistema y después hagamos comparaciones. Pues nos vamos a marear, ¿eh? Porque fíjense qué tremendo, pero recién Nacho me decía algo que comparto plenamente. Veníamos bárbaros hasta que aparecieron los números. Abogados con números es sinónimo de lío. Bueno, a ver, volvamos al eje. Juez ponente, 1. Deciden los otros 3 jueces. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Esta parte se entendió? Esto quiero saber. ¿Se entendió? Perfecto. Hay 2 preguntas, David, ¿eh? ¿Qué Hay preguntas? 2 personas que tienen la mano levantada. Yo no veo eso. A ver, Laura. Vamos con Laura. Profe, no, igual por ahí lo va a decir ahora, pero una vez que, por ejemplo, el comité A, donde el juez ponente mandó y admite el caso, después vuelve al comité A, B de nuevo. Ahora seguimos. Ahora Laura, no nos anticipemos porque si no el reto me mata. Pará. Florencia. Sí, más o menos creo que era la misma pregunta. El comité A pasa una vez
que evalúa la admisibilidad, pasa al comité B el caso. No, no, y no, este no, no, comité no, B no. vuelve a También a evaluar la admisibilidad. Acá no es porque ahí una que también va y se viene. hizo No, no, no. No se anticipen, porque van a hacer lío, no se anticipen. Tenemos a Fernando, que es el juez que pertenece a un comité, que creo que era el A, ya se expidió, se va al otro comité, y el otro comité se expide sobre la admisibilidad. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Quédense con eso. ¿Qué mayoría necesita para expedirse sobre la admisibilidad? Por lógica y aplicando el principio pro homine. Y absoluta, ¿no? 3 a 0, 2 a 1. Ya está. No hay mucha chance. Ahora, esto es de lógica pura. Pero ¿qué pasa para declarar la inadmisibilidad? ¿Cuántos votos hacen falta? Absoluta. Debe ser unánime. No me mareen. ¿Cuántos votos hacen falta? ¿3, 2, 1? 2. ¿2 para que diga? ¿2? 3 para la inadmisibilidad y 2 para la admisibilidad, ¿no? Muy bien. Hacen falta 3 votos. Los 3 tienen que estar de acuerdo. Porque si uno dice, che, yo creo que puede ser admisible, automáticamente la admisibilidad la resuelven los 7 jueces de la sala por 4 a 3. Tiene una suerte de segunda chance el individuo. ¿Por aplicación de qué principio, Álvaro? Del principio pro homine, ¿no sería? Exactamente, mi amigo, por aplicación del principio pro homine. Esto es fundamental entenderlo. Aparece como una segunda instancia, que no es tal. Después les voy a explicar la naturaleza jurídica para no marearlos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? Muy bien. El caso se declaró inadmisible. ¿Qué hacemos, Francisco? Perdón, justamente estaba entendiendo de que si se declaraba inadmisible, definían toda la sala. El caso se declaró inadmisible en la sala, o se declaró inadmisible porque los 3 jueces del comité dijeron es inadmisible. ¿Qué pasa ahí? Y calculo que es inapelable. ¿Calculo o aseguro? No, la verdad que no sé, por eso digo, no. No, si hace 10 minutos atrás lo hablamos. Aseguro que no se puede recurrir, es irrecurrible. A llorar a la iglesia. Si se declaró inadmisible, ya está. ¿Está bien? La única posibilidad ¿por qué no es otra instancia? Porque el comité no declara la inadmisibilidad si no es con 3 votos. Cuando hay 2 y uno dice que puede ser, no se vota y se va a la sala en pleno. Y ahí se vota. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, el presidente, en esta función que vos diste, que tiene la función de analizar el caso específico y después se los deriva, las actuaciones las deriva a los comités, ¿no? ¿Esa es la única función, digamos, ¿El juez ponente, sí? a destacar o no, o sea, no termina decidiendo nada? Es la función del juez ponente. Es esa, no hay otra. Dale, no decide nada. Claro. Entonces, para la inadmisibilidad de las actuaciones necesitas el no de los 2 comités, sería. No, necesitas el no. A ver, vamos de vuelta. En principio, la admisibilidad la resuelve el comité de 3 jueces. Sí. El punto es que para que ese comité pueda declarar la inadmisibilidad de una petición individual, necesita que los 3 jueces estén de acuerdo. Perfecto. Si uno dice que el caso puede ser admisible, directamente lo tiene que resolver la sala en pleno. ¿Entendés? Tiene que resolver la sala, o sea, los 12. Los 7, la sala para el caso es de 7. ¿De acuerdo? Perdón, ¿Sí? y si el ponente considera que es inadmisible, no importa. No, es que el juez, perdón, el ponente no dice si es admisible o inadmisible. El ponente dice, pasó esto, pasó lo otro, se queda corroborado así, queda corroborado así. El ponente no decide nada. Eso lo deriva a una comisión de 3. Al comité, no comisión. Al otro comité. Comité. ¿Vamos bien? Sí, ahora. Muy bien, todos.
Es una que creo que ya hicieron y no me acuerdo cuál fue la respuesta. ¿Qué es lo que pasa con los otros dos jueces del comité donde está el juez ponente? Trabajan en otros casos, cada sala tiene 5.000 casos para trabajar permanentemente. Ah, entonces hay muchos juez ponentes, quizás los otros dos Por jueces. supuesto, no hay uno solo. Imagínate que si hay uno solo se vuelve loco. Claro, hay muchos, ¿entendés? Todos son jueces ponentes para algún caso. Se entiende que sea irrecurrible porque no deja ni un ápice de lugar a dudas, porque pasa por tantas evaluaciones que obviamente... Tal cual, tal cual. Muy bien. El caso es admisible, es un individuo y lo declararon admisible, lo dejamos en el freezer por 2 minutos y vamos a una presentación de Estado contra Estado. Y la pregunta es, mi estimado Fernando Enguerda, ¿el Estado puede hacer uso de la fase preregistral? La respuesta es... No sabe, no contesta. No, la respuesta es no. No. Porque no necesita el Estado esa ayuda. Eso es para el hombre, para el individuo. Ahora voy con Laura. Marce, gracias. ¿Entendés? Fer, ¿entendés o no? La fase preregistral es una ayuda que le da el sistema a los individuos, no a los estados. Si los estados son poderosos, tienen plata. Claro, por este mismo principio de pro homine. Claro, la fase preregistral es en virtud del principio pro homine. El individuo no tiene, el Estado no tiene fase preregistral. ¿Está bien? Entra por secretaría, el secretario era Facundo, ¿no? Sí, Facundo sortea y va a una sala. Y el juez, el presidente de la sala nombra un juez ponente. El juez ponente hace el trabajo del juez ponente. ¿Y luego qué? ¿Quién se expide sobre la admisibilidad? Fernando Enguerda. ¿El comité Profe, en este caso o la sala? también... Fíjate que Fernando está pensando, espera un minuto. A ver. Supongo que el comité. No, la sala. ¿La sala de 7? Claro, porque esto de que exista el comité es para el principio pro homine. Ah, está bien, para darle mayor garantía. ¡Claro! El Estado no. El Estado directamente la sala de 7, 4-3 y se acabó la historia. ¿Está bien? Julieta. Es un doble control. Ahí vamos, muy bien, muy bien. Julieta. Mi pregunta era si entonces cuando va a la secretaría también se sella como en el otro caso o sí, no por supuesto, porque el sello, que es el cargo, en nuestra jerga, es la prueba de que ingresó. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vamos bien todos hasta acá? Entonces tenemos los dos tipos de peticiones ya en la misma situación, declaradas admisibles. ¿Cuál es la siguiente etapa que sigue, que la hace la sala? La solución amistosa. Lo mismo que antes. Miren, si no les hubiese explicado antes, no entendían nada ahora. Bueno, lo mismo que antes. La solución amistosa. Hay solución amistosa, la sala homologa y se acabó la historia. No hay solución amistosa y ahí, amigos y amigas, empieza el verdadero juicio. Un juicio con todas las letras y bien grande, juicio. Entonces, ¿qué es necesario que el individuo tenga sí o sí, Fernando Arrieta, a partir de ese momento? ¿Qué es imprescindible que tenga? Abogado. ¿De acuerdo? Abogado. Porque si no tiene abogado, no puede tener un juicio. ¿Cómo va a tener una persona con un juicio sin abogado? Somos imprescindibles los abogados en los juicios. Bueno, en algo que podemos hacernos valer, flaco, dale. Ok, bueno, entonces, sigamos. Somos imprescindibles, tenemos que estar en el juicio. Muy bien. El juicio se va a desarrollar en inglés o en francés, por supuesto. ¿Está bien? ¿Quién va? Ah, perdón. Juan José. Juan José, ¿sabes una cosa? El individuo es pobre, no tiene plata y no puede pagar un abogado. ¿Qué pasa ahí con esa realidad frente al principio pro homine? Debería haber un patrocinio gratuito. No existe el patrocinio gratuito como lo entendemos nosotros, sino que, algo similar,
¿Viste ese grupo de expertos que les dije antes, que trabaja en la fase preregistral? Tiene abogados para patrocinar a la gente sin recursos ante el juicio. Tiene todo el sistema, ¿eh? Está armado bien. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí la sala hace un estudio preliminar. No, y puede pasar que la sala diga, che, este caso es muy fuerte, muy importante, muy grueso, puede modificar el sistema, mejor que lo juzgue la gran sala. Pucha, ¿qué es la gran sala? Claro, la gran sala es un órgano superior, que ahora vamos a analizar. Eso se llama inhibirse, que la sala se inhiba en favor de la gran sala. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Obviamente la gran sala no es que va a aceptar, después les explico cómo se conforma la gran sala, quédense tranquilos. No va a aceptar de una el caso, va a analizar si el caso, si acepta o no la inhibitoria. Si la acepta, el juicio se va a llevar adelante en la gran sala. Si no la acepta, vuelve a la sala y la sala tiene que llevar el juicio adelante. ¿Está bien? Vamos a ponerle que el juicio se está llevando adelante ante la sala, o ante la gran sala, en este sentido es lo mismo. Escuchen bien. Demanda. No, antes de eso, perdón. Acá estamos viendo para el caso de Estado contra Estado, para el caso de individuo. Estado contra Estado, individuo contra Estado es lo mismo. Ok. Ya, no hay diferencia alguna, solamente para la etapa de admisibilidad hay diferencia. ¿Está bien? Okay, para la parte de preregistral. La parte preregistral, la parte de admisibilidad, que tiene que ver con los comités que hablamos antes. Okay. Porque acordate que el Estado no tiene esta cuestión de los comités. Entonces no hay a partir de la admisibilidad se une todo. Exactamente, a partir de la declaración de admisibilidad se une todo. ¿Está bien? Perdón, Doc, antes que siga. Entonces, para el caso de presentación de Estado contra Estado, no hay juez ponente. No, sí hay juez ponente. Lo que no hay es comités. El juez ponente está, y el informe lo deriva a la sala en pleno. Ah, ok. No existen los comités. ¿De acuerdo? 4-3. Claro, 4-3, tal cual. Muy bien. Vamos, seguimos adelante. Perdón, David, porque el juez ponente es el presidente de la sala. O sea, son los jueces. No, el juez ponente lo decide el presidente de la sala, pero no es el presidente de la sala. Ahora sí. Bien, muy bien. ¿Vamos bien? ¿Todos? Sigamos adelante. Bueno, qué suerte. Juicio, demanda, contestación de demanda, réplicas, dúplicas. Esto es derecho internacional. No es como en el derecho interno, demanda, contestación y término. Acá hay dúplicas y réplicas. Hay plazos que yo no voy a decirles, hay excepciones preliminares que no se las voy a explicar porque se las tengo que tomar y queda muy poco tiempo, así que ustedes ya sabrán derecho procesal y si no me llaman y me preguntan. El punto es que una vez que queda la litis trabada, la sala decide qué prueba es conducente y se produce la prueba escrita, después se convoca audiencia para la prueba oral, después se ponen los autos para alegar, como en todo procedimiento judicial. ¿La sala o la gran sala? ¿O es lo mismo? Quien tenga el juicio a su cargo, es el mismo procedimiento. Y luego de eso se dicta la sentencia. ¿Sí? En este caso, si la sentencia la dictó la sala, es recurrible ante la gran sala. En principio es recurrible por aclaratoria, ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, obviamente, por un defecto formal. Y está el recurso de revisión, que es una suerte de casación, que es una suerte de que se da a los fines de proteger la doctrina judicial del tribunal, que sea uniforme. ¿Se entiende? Este recurso de revisión se interpone ante la sala y la sala lo concede y luego la gran sala ve si efectivamente es viable o no. Ya vamos a hablar de eso.
¿Está bien? Pero existe el recurso de revisión que se interpone dentro de los 3 meses de notificada la sentencia definitiva dictada por la sala. Obviamente, si la sentencia definitiva la dictó la gran sala, no es susceptible de revisión alguna, porque si no la Luna tiene que revisar esa sentencia. No hay posibilidad. ¿Vamos bien? ¿Todos? Very good. Pero sí aclaratoria. Sí, aclaratoria siempre. Aclaratoria vos podés presentarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A todo tribunal. Siempre. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sigamos adelante entonces. Qué suerte. Muy bien. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos que pensar juntos cómo se conforma la gran sala, porque apareció este órgano, que es la gran sala. Bueno, la gran sala es una formación de 17 jueces. Una Son preguntita 17. antes. Sí. Sí, perdón. La decisión, entonces, si es de la sala, se puede presentar el recurso de revisión, pero también se podría como apelar a la gran sala, dijimos. No. Apelar No. no existe. Apelar no. ¿Cómo se llama? Apelar no. Es revisión. ¿Sabes Está bien, por gracias. qué? Porque el recurso de revisión permite que la gran sala solamente interprete el derecho, no los hechos. ¿Está bien? ¿Ok? La apelación es hechos y derecho. Esto es un recurso de revisión. ¿Vamos bien? Perdón, Todos. una consulta rápida. Si son 48 que se dividen en 6, o sea, 8 por sala y resuelven 7, significa que el presidente únicamente tiene funciones administrativas. No sé de dónde sacaste esos números, porque son 12 por sala. Perdón, 12. Y son los 4 7 salas. que resuelven. A ver, el presidente de sala nombra una sala específica para cada causa. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien, son 7 jueces, pero la gran sala son 17. ¿Cómo se conforma la gran sala? Pay attention, please. El presidente de todo el tribunal, ¿se acuerdan del presidente de todo el tribunal? Es juez de la gran sala. Sigamos. Los 2 vicepresidentes de todo el tribunal son jueces de la gran sala. Más lento, espera un minuto. Voy de vuelta. El presidente de todo el tribunal. Los 2 vicepresidentes de todo el tribunal. El presidente de la sala que previno. Porque antes se entendió una sala para llegar a la gran sala. Más el presidente, perdón, más el juez del estado demandado. Ok, de vuelta. Presidente de todo el tribunal. 2 vicepresidentes de todo el tribunal, que son los únicos que hay. Presidente de la sala que previno. Bien. Y juez del estado demandado. Chicos, todo esto está en las filminas, ¿eh? Así que digo, para que no anden tomando tanta nota. Muy bien. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? David, ¿te puedo hacer una pequeña consulta? O sea, termina siendo un poco similar, si se quiere, a lo que decía el protocolo 9, que establecía la comisión y la corte. Acá se establece la sala y la gran sala. No, porque son todos jueces acá. No es lo mismo. La naturaleza jurídica es diferente. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, pero sí, está bien. No, son jueces, no es lo mismo. Comisionados es una cosa, juez es otra. Entonces, ¿vamos bien hasta acá todos? Perfecto. ¿Cuántos jueces? ¿Perdón? Los demás jueces, porque ahí tenemos... Bueno, ahí vamos, tenemos 5. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta de matemática y tengo un miedo a la respuesta. ¿Cuántos jueces necesito para conformar la gran sala? ¿Cuántos jueces más? 12 más. Una sala sería. Sí, pero qué alegría. Muy bien. ¿Podría pasar? Escuchen bien la pregunta. Esta es una pregunta que está más dirigida a un físico nuclear, a un ingeniero, que a nosotros, pero no importa, se va a hacer igual. ¿Podría pasar que en vez de 12 jueces precisemos 13? ¿Y no 12? En este caso no. ¿Seguro? Así como Y el presidente de todo el tribunal es presidente también de la sala que fue la que dictaminó primero. ¿Quién está diciendo eso? Yo, Juan José. Juan José, por supuesto. Puede pasar. En realidad podemos necesitar hasta 14 jueces. Porque puede pasar que el juez del estado demandado
sea el presidente de toda la sala y sea a su vez el presidente de la sala que previno. Vos necesitás 17 seres humanos, jueces, deliberando. ¿Entienden? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Entonces, cuando está conformada la gran sala, los 17 jueces, se nombra, y acá se muere, un comité de 5 jueces, de esos 17, que son los que van a, van a aceptar la inhibitoria o no, van a aceptar el recurso. Pero la hacen re larga. Y pues los europeos son así, tienen plata. Entonces, ¿vamos bien? Y después se dicta la sentencia definitiva. Me mareé entre la risa. vamos. Los 17 jueces nombran, dentro de los 17, 5 son los del comité de admisión, vamos a decirlo así. Por ejemplo, la inhibitoria. Si esos 5 jueces dicen que no es admisible, que no es aceptable, chau, vuelve a la sala. El recurso de revisión, bueno, venga, dale, va. ¿Entienden? Y ahí los 17 jueces estudian el fondo de la cuestión. Los 17 jueces pueden revocar la sentencia modificando la parte legal o no, o confirmarla. Entonces, esos 5 jueces lo único que se encargan es de hacer una especie de comité de admisión para revisar el recurso de revisión, para después... En cuanto a la formalidad. En cuanto a la formalidad, sí, por la formalidad. Y después, una vez que lo aprueben, ahí los 17 jueces van a dictar la sentencia final. Exactamente. ¿Estamos bien? David, ¿tiene algún sentido que vuelva a la sala que se inhibió? Pasa eso, ha pasado que la sala se inhibe y la gran sala no le acepta la inhibitoria y vuelve a la sala. Ha pasado. Sí, y entonces ahí se terminó todo, porque si ya se había inhibido... No, Marta. Cuando un juez se inhibe y el juez a quien se le delega la competencia, se le atribuye la competencia, no la acepta, pues entonces tiene que volver al juez. Y si ese juez insiste, decide el superior quien entiende en la cuestión esa. ¿Entendés? Ok, ¿Vamos sí, bien? gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, Sí. disculpe. Con el tema del curso de revisión, usted ha dicho que se presenta ante la sala. Esta sala no decide, sino que directamente es como que eleva el caso y después el que decide son estos 5 jueces. Claro, los 5 jueces lo que van a hacer claramente es decir si formalmente es admisible el recurso. Bien. ¿Vamos bien? Muy bien. Excelente, gracias. Una Aquí, consulta. sí. ¿Las salas son siempre las mismas o van variando? Estas 4 salas. ¿Son siempre tipo los mismos jueces o van rotando? Los jueces duran 7 años en el cargo. Ah, ok. ¿De acuerdo? Bien. Ok. ¿Vamos bien? ¿Podemos avanzar? Perdón, Doc, una pregunta. Sí. Los demás jueces que podían ser entre 12 y 14, ¿cómo son elegidos? No te lo voy a responder porque te voy a marear. Si querés después te mando un WhatsApp a vos individual y no lo incluyo en el examen, pues si está acá tengo que incluirlo en el examen y ahí les voy a armar un lío. No, Estaba por perdón. hacer la misma pregunta que el compañero. Yo después si quieren les cuento, después de tomarles el examen les cuento, pero antes no porque los voy a marear y me van a matar, ¿está bien? No, y no tiene mucho sentido didáctico ni jurídico tampoco en esta instancia. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Avanzamos entonces. Hay un nuevo protocolo, que es el protocolo 14, que es también adjetivo y que hace una modificación al proceso. ¿Qué hace? Otorga al juez ponente la facultad de decidir solito la admisibilidad. El protocolo 14 borra todos los principios ganados con el 11, en particular el principio prómine, porque solamente un juez decide si el caso es admisible o no. Tremendo. El protocolo 14 agrega un nuevo requisito de admisibilidad, y es que la denuncia tiene que ser grave. ¿Qué es grave? Si te torturan y en lugar de perder los 2 ojos perdiste uno, ¿eso es grave o no es grave? ¿Qué es grave? ¿Quién sabe qué es grave? Sí, Sofía.
Perdón, me perdí. ¿Esto sería, el protocolo 14 modificaría la opción de admisibilidad cuando estamos en la gran sala o antes? Exactamente, no. Escucha, la admisibilidad de la petición es una sola etapa, que está en la sala. O sea que no pasa a la comisión 2, perdón, al comité 2 o al comité B. Nada. El juez ni siquiera la sala en pleno. Pero Según sí el hay unos protocolo comités. 14, según el protocolo Pero 14, es inapelable, entonces según no se el frustra. protocolo 14, ¿sí? Que es del 2000. No me acuerdo. 2010, profe. Después lo buscamos, no me acuerdo. Pero a ver, según 2000 y empezando nomás. Según el protocolo 14, el juez ponente se le adiciona la facultad de decir si es admisible o inadmisible. Solito. Y si es admisible, sigue todo normal. Y si no es admisible, sonaste. Y aparte, meritúa si la denuncia es grave, si la violación es grave. Si la violación le parece no grave, lo rechaza en los términos del protocolo 14 el caso. Lo declara inadmisible. Tremendo el protocolo 14. Tremendo. Está en análisis de modificación. Porque se dieron Profe, cuenta pero que no sirve. con Pero- ese espíritu, por así decirlo, cualquier causa podría llegar a la gran sala entonces. Y Porque por eso- la idea de que la sala podía mandarlo a la gran sala era si era un caso grave o un hecho muy relevante. No. A ver, estamos hablando de la admisibilidad del caso cuando inicia. Sí, al inicio, pero lo Nunca había va a llegar comentado a la antes. gran sala. No puede. No, profe, Si me el parece tan grave esto. si el juez ponente declara inadmisible el caso según el protocolo 14, a llorar a la iglesia. No, sí, ¿Qué eso es sí gran sala? lo entendí. El tema es que antes se había dicho que cuando los casos eran graves, cuando se admitían y eran casos graves, la sala podía inhibirse y mandarlo directamente a la gran sala. No. A ver, una cosa es que la resolución que se pueda adoptar genera un cambio de doctrina. Por ejemplo, cuando llegaron casos de adopción de niños y niñas por personas del mismo sexo, modificó todo un pensamiento y ese fallo lo dictó la gran sala, porque se modificaba toda una tradición. Esa es la gravedad a la que me refería. Cuando hablo de la gravedad del 14, del protocolo 14, me refiero, ¿sabes a qué? A si la tortura fue lo suficientemente grave. ¿Qué es eso? La tortura es tortura y siempre es grave. Claro, el tema es eso, la palabra grave, me parece. O sea, eso de la palabra, la determinación de la palabra grave. Exacto. Vos sabés que en la Convención Internacional contra la Tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, define la tortura como grave, pero cuando no hay gravedad, quedan definidos los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así que igualmente el comité entiende. Pero acá se excluye la posible violación por inadmisibilidad en virtud de la gravedad. Es tremendo. ¿Se entiende? Por eso es tan criticado. Muy bien. Aparte, sí, encima lo decide uno solo, no es que... Claro. ¿Cómo, Marta? Las funciones de la gran sala, porque ya no va a entender en estas cuestiones de inhibición de los distintos... Es que la gran sala, Marta, nunca entiende en la cuestión de la admisibilidad de la petición. Jamás. Eso es propio de la sala. ¿De acuerdo? Claro, pero cuando había inhibiciones propias de las salas, pasaba a la gran sala. Pero ahora ya dejan de entender. Pero Marta, porque el caso fue declarado admisible. Si no es declarado admisible, nunca va a llegar a la gran sala. No tiene ni posibilidad. ¿Entendés? Gracias. No, por favor. Chicos, estamos en horario. Yo les cuento la propuesta que les hago. Lunes, feriado, por ustedes, porque me caen simpáticos, porque ya los quiero, les voy a dictar clase. El que quiera estar está, el que no quiere estar no está. De 19 a 20, 15 vamos a tener clase. El martes vamos a tener la clase habitual, obligatoria para todo el mundo, en los términos de la obligatoriedad que ya hemos pactado en la primera clase, y el jueves vamos a tener una clase también de repaso. Así que... Profe, perdón, sí. ¿no puede ser la clase de repaso el martes? Porque justo No. el jueves rindo. No, porque el martes voy a seguir dando temas, por eso. No sé cómo voy a llegar. Si llego, llego, pero si no llego, tengo que dar temas el martes. Entonces, insisto, lunes les voy a dar clase. Martes les voy a dar clase.
jueves les voy a dar clase y viernes les voy a tomar examen. De todos modos, las clases quedan grabadas, Laura, no te hagas problema. Y saben que si tienen alguna duda particular, todas me pueden escribir directo a mí, me preguntan lo que quieran, que saben que se los voy a responder. Como he respondido para el primer parcial a todo el mundo. ¿De acuerdo? Así que son todos temas nuevos, la clase del lunes, martes, son todos temas nuevos que van a entrar. Sí, porque falta todavía la Unión Europea. Ah, ok. Por eso. Yo voy a tratar de darlo el lunes la Unión Europea, y si termino, el martes es repaso. Pero todo depende de la dinámica que se genere. Si aparecen muchas dudas, no voy a terminar. Una pregunta muy rápida, entonces, respecto a todo lo que vimos de tu lado. Vimos CDAO, Asia, Consejo de Europa, y ahora vamos a empezar con la Unión Europea. ¿Me falta alguno? No, eso nomás. Eso es perfecto. Y acuérdense los casos de jurisprudencia que tienen, léanlos, porque los vamos a necesitar para trabajar. ¿Sí? Eso nomás ¿Cuáles? me resultó bastante extraño. Eso nomás es un montón ya este tema. No es un eso montón. nomás. Es un montón eso. Es un montón, por eso. ¿El jueves qué estemos en horario la contacto. clase? ¿Cómo? ¿El jueves qué horario la clase? A las 18. Gracias. ¿Listo? Bueno, Perdón, te quería los pedir dejo una saqueados. cuestión. ¿Cómo, Fernando? Para uno tener de guía por si no le alcanza el PowerPoint, ¿recomienda algún material, algo? Cualquier texto de derechos humanos en esta parte del Consejo de Europa, bienvenido. Cualquier texto de derecho de la integración. Yo acá tengo un montón de libros, pero digamos, no, de que quieran. Eso como siempre, como hemos hablado siempre. Todo texto es bueno. Ninguno muerde. Perdón, Esperemos. hay unos casos que creo que no están subidos, que usted mencionó en alguna clase, cassette de Dijon, no lo El cassette de encontré. Dijon, ¿dónde está, Marcel, el cassette de Dijon? ¿Los tenemos estos, padres? Sí, tenemos. ¿Están en el grupo de WhatsApp y están en el campus? No, de los que habíamos hablado, solamente uno. Y después tenemos para pasarles el Cassis de Dijon, el Costa, Frankovich y Mangouras. Pasalos todos ahora, por favor. Así ya los Ya tienen. los mando. Sí, que son cortitos, chiquitos, para muy qué lindos pregunté? casos. Esos Sí, saben qué tanta relevancia los tienen. pidió y los tiene. Bueno, gente, hay gente Gracias, que se Facu. está yendo porque tienen otra cursada, no por otro Yo tema. pedí Así que uno, los dejo, y estamos en comunicación. Quien tenga alguna duda, me escribe, yo le voy a responder. Te puedo escribir entonces desde ahora, tengo 35 millones de dudas. No hay problema porque vos escribime en privado y quizá la responda públicamente, porque hay gente que no se va a animar y queda la respuesta para todos. ¿Ok? Una pregunta, y la hasta luego. jurisprudencia. Yo las voy a leer, pero lo que voy es, ¿qué tanta importancia hay que darle a la jurisprudencia? Muchísima, vas a entender que tiene muchísima. Cuando el lunes estés en clase vas a entender la importancia de la jurisprudencia. ¿Ok? Nos vemos en el recuperatorio. No, vas a ver que Chao. no. Vas a Te ver veo que en no. el final, te veo en el final, no en el recuperatorio. Abrazos a todos, pórtense bien. Y